Gloria a Dios. Quiero hablarle de este tema que le he colocado, la anamnesis. Y déjeme explicarle algunas cosas que son bien interesantes. Usted sabe que nosotros no necesitamos a los científicos para que ellos digan si la Biblia es verdad. Si ellos dicen que es verdad, qué bueno. Si ellos no dicen que es verdad, es su problema. Pero nosotros sabemos que la suma de su palabra es verdad y que lo que está escrito ahí es verdad. Me recuerdo que hace algunos años le dijeron al doctor Ríos que se había descubierto, un descubrimiento que realmente no tenía fundamento y que no es cierto, pero supuestamente era cierto. Le dijeron que el lugar donde habían pasado los israelitas en el mar era un lugar pachito y que el agua le llegaba al ojo del pie y que por eso habían pasado en seco la gente al otro lado. Y entonces el doctor Ríos, como él no se achicopalaba, ¿verdad? Él le dice, entonces el milagro de Dios es más grande, le dijo, porque en ese charquito se ahogaron los carros de Faraón, le dijo, ¿verdad? Sí, la ciencia, si quiere contradecir a la Biblia, sale perdiendo. Entonces, lo que la ciencia ha hecho nada más es que, descubriendo el agua azucarada, cosas que la Biblia ya había dicho, ellos la han ido descubriendo poco a poco, con la lentitud del hombre, que no quiere nada con Dios. Pero una de las cosas que ha descubierto la ciencia es la biogenética. Eso no es nuevo, eso ya no es tan nuevo. Esa biogenética está relacionada con el ADN, que pues eso en la primaria se lo enseñaron a uno, ¿verdad? El ácido desoxirribonucleico, el ADN, que si uno tiene la nariz chata, hay que averiguar quién de los antepasados tenía la nariz chata, ¿verdad? Porque a veces entre los esposos dice, primero Dios que se parezca a mí, dice, porque yo soy blanquito. Y resulta que los hijos ni se parecen a uno, se parecen al tatarabuelo, hermano. Y uno no sabe ni de dónde venía el tatarabuelo, ¿verdad? O la tatarabuela, y habría que ver quién de los dos fue el que dio la mayor parte de genética corpórea. Entonces, la verdad, para los que se van a casar, por muy guapos que se crean, yo les quiero decir que sus hijos probablemente ni se parezcan a ustedes, sino que se van a parecer saber ni a quién. Porque la genética viene de generaciones. Nosotros decimos que es la cuarta generación regularmente, pero en algunos casos ha trascendido la cuarta generación. Entonces, no necesariamente. La mayoría de los casos sí, pero algunos han trascendido. Así que más allá, esa es la genética, la biogenética. Y desde el descubrimiento de eso fue el siglo pasado, se ha manipulado, entonces se ha empezado a manipular la genética, por ejemplo, de las plantas, ¿verdad? Ese es donde más han experimentado. Por eso es que ahora usted en el supermercado puede comer uvas sin semilla. Pero esas ya son parte de la manipulación genética de las plantas y otras cosas, no me quiero detener ahí, pero esa es la biogenética, eso fue el siglo pasado. Pero en este siglo y recientemente se ha descubierto la epigenética, y eso es lo que le quiero hablar un poco, que la epigenética ya no habla de una genética, pero eso ya lo hablaba la Biblia, ahorita se lo voy a explicar. Ellos han descubierto que esa epigenética va más allá de los rasgos físicos y que esa epigenética está relacionado con las herencias de los antepasados en el alma. ¿Dice qué cosa? De hecho, ellos han encontrado en los códigos genéticos biológicos un aparato que se llama el aparato de Golgi. Ese aparato de Golgi, aunque está en los genes biológicos,
ese lo que hace es rescatar información. Yo quiero que me ponga atención. Rescatar información de los antepasados, pero no física, sino de las costumbres de los antepasados. Se lo va a poner así, de las mañas de los antepasados. Entonces ese aparato de Golgi es el que recibió toda la información genética, pero no corpórea, sino del alma. Fue como un disco duro que implementaron en la genética para capturar toda esa información. Entonces, por eso es que entendemos que muchas de nuestras actitudes probablemente fueron aprendidas en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, pero algunas de ellas pueden venir de los ancestros. Ahora, nosotros ya sabíamos eso, nosotros ya sabíamos de las maldiciones ancestrales, ya sabíamos de los lazos ancestrales, ya sabíamos de las cadenas de iniquidad que se heredaban de generación en generación. Sí, eso ya lo hemos hablado nosotros, y eso es a nivel del alma. El bisabuelo tuvo problemas de deudas, el abuelo tuvo problemas de deudas, el papá tuvo problemas de deudas y el hijo tiene problemas de deudas. Eso es algo que viene como una maldición en los genes no biológicos, sino que en los genes del alma. Entonces la epigenética, que así le llaman ellos, para nosotros tiene que ver con los ancestros de nuestra alma. Como, hermano, incluso una película que se ha mencionado, que es una película que se llama, que yo no la vi, ni me dan ganas de verla, El Creo de los Asesinos, que quienes la vieron, que cuentan que el asesino al final, que le dieron sentencia de muerte, antes de que lo mataran, como esa fue su sentencia, ¿verdad? Los psicólogos hicieron una investigación con él porque se había vuelto asesino, y en la investigación que hicieron, pero fíjense que eso es parte de lo que ya viene de la investigación de la epigenética, pero que para nosotros la Biblia ya nos había hablado de eso. Pero ellos determinaron que ese es en la película, pero dándonos luces, ¿verdad? Determinaron que él era descendiente, hace 400 años, sus antepasados eran guerreros violentos, 400 años. Y de ahí venía él, y que había capturado su aparato de Golgi, había capturado toda esa información. Pero ese aparato de Golgi, como le digo, para nosotros son los ancestros que hay en el alma. Entonces, mire, otra investigación que se ha hecho es que incluso nuestros gustos en la comida no vienen en los genes biológicos, sino en la epigenética, en el aparato de Golgi. Y han descubierto, ¡jala, qué tremendo!, que algunas razas que fueron esclavas en algún tiempo, sus descendientes siguen comiendo, les gusta la comida, cierta comida que sus antepasados comían cuando eran esclavos. Con todo el respeto para los morenitos, ¿verdad? Dicen que los morenitos, muchos de ellos tienen gustos que tenían los esclavos morenos en el tiempo de la esclavitud. Hay que ver por qué nos gusta la tortilla, ¿verdad? Esta es una broma, pero de repente, ¿verdad? Ay, no, yo no le hallo al pan francés, yo la tortilla, y mejor si es tostadita. ¿No será que el aparato de Golgi tiene algo por ahí, verdad? Y se acuerda de la diosa Shmucané, a la gran. No, reprendemos eso. Esas son leyendas, ¿verdad? Pero de repente eso de la tortilla, sí, hermano. Ahora, yo quiero que vea, no lo voy a tomar como doctrina, pero de repente sí. Entonces yo quiero que vea que aún los gustos por determinadas comidas
vienen en ese aparato de Golgi. Otra cosa que han descubierto es que muchas de las enfermedades, no sé si son 3.500, no me acuerdo cuántas, pero que muchas enfermedades vienen codificadas genéticamente, pero no en la biogenética, es decir, no en la genética del cuerpo, sino que vienen codificadas en el aparato de Golgi. O sea que se activan cuando hay un problema en el alma y no en el cuerpo. Porque en el alma era donde venía codificada esa enfermedad. ¡Qué tremendo eso, hermano! Por eso es que nosotros necesitamos ministración para nuestra alma constantemente. Porque en nuestra alma vienen códigos genéticos de nuestros ancestros que hay que romper en el nombre de Jesús, hermano. Romperlos. Imagínense que hasta enfermedades vengan ahí, en ese aparato de Golgi. Claro, no es un aparato, no es una computadora que venga dentro de usted, ¿verdad? Porque usted me hubiera hacer un escáner a ver dónde tengo la computadora. Entonces, en los códigos genéticos viene ese que ellos así le llaman, viene esa estructura que captura recuerdos y costumbres de nuestros antepasados. Interesante. Mire, por eso es que tenemos que ver que, volviendo a las comidas, ¿por qué Dios les cambió la dieta a los israelitas cuando los sacó de Egipto? ¿Por qué les cambió la dieta, hermano amado? Porque los esclavos se acostumbran a un tipo de comida y el Señor quería darles una dieta diferente, ya no una dieta de esclavos. Entonces, ellos, cuando Él les estaba enviando, fíjense que en el desierto el Señor les daba comida del cielo, hermano. Y una de las cosas que Dios les estaba recordando es de dónde provenían y quién era su Señor. Su Señor no eran los egipcios, su Señor era el Señor del cielo. Y que ellos venían de allá y que para allá iban. Entonces esa comida les quería recordar quién era su Padre, quién era su Dios. Les quería recordar cuáles eran las promesas para su vida, para que olvidaran la esclavitud. Dice, ¿qué cosa? Yo me estoy gozando eso, hermano. Yo lo miro a usted muy así. Suelte un poquito la silla, hombre, no se ponga tan tenso. Pero sí me estoy dando a entender, ¿verdad? Y miren lo que los israelitas hacen: despreciar ese alimento, hermano. ¿Y sabe quiénes los orillaron a eso? Los egipcios infiltrados. Porque cuando ellos salieron de Egipto se les infiltraron unos egipcios que, ese es su Dios es poderoso, porque mire las plagas que mandó y mire todo eso, vamos a seguir a su Dios. Pero realmente ellos no estaban, ellos eran harina de otro costal. ¿Y sabe cómo le llama la Biblia? La chusma. Son los antepasados de Kiko, ¿verdad? La chusma que venía entre ellos empezó a decir: ¿por qué solo maná nos dan? Queremos carne, queremos carne. Pero ese maná que les estaban dando era porque querían descontaminarlos de la esclavitud. Porque el alimento que comían era un alimento de esclavos, y ahora el Señor dice: yo les traigo un nuevo alimento, alimento de libres, alimento de reyes, de príncipes. Hermano, qué cosa. Dios les cambió la dieta y ellos no quisieron reconocer. ¿Sabe qué hacían? Nos acordamos de los ajos y de las cebollas de Egipto. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. Ni era cierto. De vez en cuando que les caía una migaja a los esclavizadores. Pero ellos eran esclavos. 400 años de esclavitud. Y en lugar de aprovechar la administración que Dios traía, que no era solo para su cuerpo, era para su alma, para cambiarle su forma de pensar, que ya no fueran esclavos. Entonces el Señor, mire la epigenética que está relacionada con la comida. Cómo los esclavos pueden, aunque uno no supo,
¿Qué comieron los esclavos? Si uno es descendiente de un esclavo, puede tener cierta tendencia. Yo les explicaba la vez pasada a los hermanos de la Nueva, y con todo respeto para los que piensen diferente, que los trajes de los indígenas, y con todo respeto, yo no soy racista, esos eran esclavos, eran uniformes que los españoles les pusieron a sus esclavos. Y así era como los distinguían. Estos son esclavos de fulano de tal, estos son esclavos de fulano de tal, los hacendados españoles. Entonces les pusieron uniformes, de ahí vienen los trajes típicos. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Se aferran. No, tengo que lucir con orgullo este traje típico. Sí, el uniforme de esclavo. Tremendo, hermano. No se les va a obligar a que se quiten eso, pero ellos sí tienen que saber, ellos tienen que abrir sus ojos, que ese traje típico los identifica como esclavos. Entonces la comida identificaba a los esclavos, y el Señor les quiso cambiar su genética, su epigenética, dándoles un alimento que venía del cielo. Y ellos no lo valoraron, hermano. Entonces, ¿qué hace el Señor para nosotros? Nos manda un alimento del cielo. Y le quiero decir algo, no es ese pan, sino que es el alimento que el Señor nos envió, fue el verdadero pan, y el verdadero pan se llama Jesucristo. Y Él dice, yo soy el verdadero pan, ahora yo soy su alimento, para que se olviden de su esclavitud y cambie su manera de pensar de una vez por todas. Yo soy su alimento. Entonces, si alguien le pregunta a usted, ¿quién es su alimento?, ¿qué va a contestar? Otra vez, ¿quién es su alimento? Entonces Él dice, muy bien, yo soy el verdadero pan, y voy a dejar en representación mía el pan. Entonces, cuando nosotros participamos del pan, ahí no es el cuerpo de Cristo todavía, ahí es pan. Pero cuando nosotros lo ingerimos como un acto profético, se convierte en el verdadero pan, porque ahí es representación de su cuerpo. Cuando lo ingerimos es su cuerpo. No sé si nota la diferencia. Ahí no es su cuerpo, es representación. Cuando lo ingerimos es su cuerpo, y su cuerpo es el verdadero pan. Entonces, ¿qué hace el Señor? Envía el verdadero pan para cambiarnos la dieta. Y esa dieta es la dieta de los libres. Entonces, hoy que usted viene a participar de la Santa Cena, viene a decir, yo soy libre. Diga conmigo, yo soy libre. Hace 2000 años decretaron libertad en la cruz del Calvario. Se anuló el acta de decretos. Ya no le pertenecemos al diablo. Somos libres. Y entonces dice, y tienen que estarse alimentando de mí para ir anulando todos los indicios de esclavitud que puedan haber en el alma. Esa es la administración de la Santa Cena. Eso es como un resumen de lo que estamos hablando. Entonces mire, quiero que vea que son 3 tipos de recuerdos. Perdón, mejor le voy a leer un versículo y después le leo esto. Lucas 22:19 dice, y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Esa palabra memoria es anamnesis, son recuerdos. Haced esto en anamnesis de mí, en recuerdo de mí. Entonces yo quiero que vea que la Santa Cena lo que trae es una administración a los recuerdos. Hagan eso en memoria de mí. Hagan eso recordándose de mí. Hagan eso recordándose de lo que yo he hecho por ustedes. Entonces ahorita que participamos en la Santa Cena, vamos a recordar lo que Él hizo hace 2000 años.
Pero también vamos a recordar lo que hizo ayer, lo que hizo antier, lo que hizo hace un mes, lo que hizo hace un año. Y nosotros tenemos el problema, la naturaleza de esclavo, que esa fue la que los israelitas no pudieron despojarse. Salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos, siguieron siendo esclavos. Entonces la naturaleza de esclavo se aferra a la esclavitud, se aferra a los recuerdos negativos y se le olvida lo que Dios ha hecho. Esa es nuestra naturaleza. La naturaleza humana es muy fácil para olvidar el bien recibido. Es muy fácil. Pero cuando ha recibido mal, eso no lo olvida. A la tumba me voy a llevar eso que me hiciste. Y se aferra a los recuerdos malos y eso le causa amargura. Eso hablamos la vez pasada, y la amargura contamina a los demás. Otros terminamos pagando el pato de los amargados. Pero eso viene de los recuerdos que han habido malos, que nos aferramos a ellos. Y el Señor dice, cuando vengas a la Santa Cena, deja esos recuerdos y acuérdate de lo que yo he hecho. Acuérdate de mis beneficios. Acuérdate de mis misericordias. Acuérdate de mis bondades para tu vida. Acuérdate de dónde te saqué. Acuérdate las cosas que he hecho con tu familia. Acuérdate que yo metí mis manos al lodo cenagoso y de ahí te saqué. Eso es la Santa Cena, una activación de recuerdos de lo que Él ha hecho, pero a la vez es una anulación de recuerdos de esclavitud. Entonces, los recuerdos, ¿y por qué hablamos de los recuerdos? ¿Y por qué le hablé del aparato de Golgi? Porque el aparato de Golgi lo que es una memoria que captura recuerdos de nuestros antepasados. Y esa memoria hay que resetearla. Que todo lo malo que está capturado ahí sea borrado y que en su lugar queden los recuerdos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque ese aparato de Golgi se aferra a esos recuerdos, hermano. Entonces, solo para hacer un resumen, ahora sí, hay tres tipos de recuerdos. Los existenciales, que son los recuerdos de los que le estoy hablando. Lo que te hizo tu papá, lo que te hizo tu marido, lo que te hizo tu mujer, lo que te hizo tu amigo, lo que te hizo tu amiga, lo que te hizo tu familia. Esos son recuerdos existenciales y eso realmente tiene que ver con la biogenética. El cerebro almacena recuerdos y el alma también. Esos son los recuerdos existenciales. Pero están los recuerdos ancestrales. Esos recuerdos ancestrales es la epigenética. Esos son los recuerdos que vienen en ese aparato de Golgi. Pero esos son los recuerdos del alma. Cosas que pudieron hacer nuestros ancestros, antepasados, ministraciones que ellos pudieron tener y que nos las heredaron. Esa es la epigenética de la que le empecé a hablar. Y están los recuerdos preexistenciales, que esa es la genética divina. Estos recuerdos preexistenciales, ¿qué cosa? Es lo que nos hace entender cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. ¿A qué venimos a la tierra? ¿Qué trato tuvo Dios con nosotros antes de que viniéramos a la tierra? Si eso lo hemos hablado, que nosotros en nuestra vida, y creo que hablamos. Nosotros estuvimos allá en la casa del Padre. Por eso es que la Biblia dice, el que oyó al Padre, ese viene a mí. ¿Y dónde oímos al Padre? A esos predestinó. ¿Y dónde los conoció? Por eso es que la Biblia dice, cuando iba a nacer Juan el Bautista, dice, el que viene, dice que todavía no estaba embarazada la mamá, y el Señor le dice a los papás, el que viene, yo ya lo preparé, viene con la misma dotación de Elías.
Fíjese qué cosa. Juan el Bautista sabía que venía. Claro que eso se lo tuvieron que ir recordando los papás. Fíjate que vino un ángel y el ángel nos dijo que tú venías para esto, así que tienes que buscar al Señor para que esas dotaciones se activen en tu vida, pero él ya venía con eso. Entonces, los recuerdos preexistenciales es lo que Dios trató con nosotros antes de venir a esta tierra, y eso nos va a ayudar. Eso no es tan fácil, ahí necesitamos el trabajo del Espíritu Santo y un sometimiento a Dios para entender eso. Eso no te lo va a explicar ningún científico, ningún doctor, ningún psicólogo. Nadie te va a poder explicar eso. El único que va a poder explicarnos eso es el Espíritu Santo. Someternos a Dios, y entonces vamos a entender lo que el Señor tenía preparado para nosotros y para que nos mandó. Esos son los recuerdos preexistenciales. Tremendo, hermano. Los científicos apenas andan por la epigenética. Ese es el boom de los científicos, ¿verdad? Y la Biblia, ¿de qué rato se hablaba de eso, hermano? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Entonces, en base a este cuadro, esto que le coloqué aquí, yo quiero decirle que los recuerdos existenciales negativos afectan el plan de Dios. Pero también los recuerdos ancestrales negativos afectan el plan de Dios. Entonces, lo que el Señor quiere en la Santa Cena es trabajar con nuestra memoria, de tal manera que nuestra memoria se active hacia lo de Dios y se desactive hacia lo que no es de Dios. Esta es una noche de libertad, hermano. Mientras tomamos la Santa Cena, usted tiene que ser libre de recuerdos existenciales y de recuerdos ancestrales que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere para su vida. Y le vamos a decir: Señor, yo quiero los recuerdos tuyos, existenciales y ancestrales, pero tuyos. Y también los preexistenciales. Amén. Muy bien, me quiero ir entonces hablando de los recuerdos. Esa palabra en memoria de mí, la palabra memoria es la palabra anamnesis, por eso fue que le coloqué ahí al tema anamnesis, que es recolección. Mire qué interesante. Anamnesis es recolección de información. Por eso es el aparato de Golgi. Es una recolección de información de los antepasados. Nosotros lo que tenemos que recolectar son los recuerdos de Dios. Mire, ¿sabe que hay gente malagradecida con Dios? ¿Por qué cree usted? Porque se le ha olvidado lo que Dios hizo con ellos. Hay gente que no ama a Dios porque se le ha olvidado lo que Dios hizo con ellos. Pero el que se acuerda de lo que Dios ha hecho, el que se acuerda y el que sabe para qué Dios lo mandó, el que sabe qué tan grande es su Dios y lo tiene presente, ese va a ser un agradecido, hermano. Ese no se va a cansar de servirle, de alabarle, de buscarle. Porque él dice: pero si yo en el cementerio estuviera, saber ni dónde estaría si Dios no hubiera tenido misericordia de mi vida. Y empieza a hacer memoria de todo lo que Dios ha hecho en su vida. Eso es lo que el Señor quiere, que la Santa Cena hagan esto en memoria de mí, en memoria de lo que yo represento, en memoria de lo que yo hago, en memoria de lo que yo significo, en memoria de lo que yo he hecho. Amén. Entonces quiere decir recolección, recuerdo, y por lo tanto memoria, ¿verdad? Esa es la memoria, una administración a la memoria. Eso va a haber esta noche. Por el contrario, está la amnesia. La amnesia, esa es el antítesis, es lo contrario, que es, en el griego sería amnesis. Este es anamnesis, es memoria. Pero si le quita el an, solo se queda el nesis. Se queda el amnesis, que es borrar la memoria, que es olvido. La amnesia, olvido, es un trastorno del funcionamiento de la memoria
durante el cual el individuo es incapaz de conservar o recuperar información almacenada con anterioridad. Se le olvida lo que Dios ha hecho. Esa es una sencilla definición, y ahí hasta le puse de dónde está extraída. Por eso usted quiere ir a buscar más, que es la amnesia, es el olvido. Entonces el salmista le daba órdenes a su alma, le daba órdenes a su aparato de Golgi, que era el que capturaba los recuerdos, le daba orden a su genética, sus genes. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Eso es el salmista había entendido que el alma era muy fácil para olvidar los beneficios de Dios. Se aferraba a los recuerdos malos, pero olvidaba los beneficios de Dios. Esa es nuestra alma, esa es la naturaleza caída del alma, que viene de generación en generación, que viene de nuestros ancestros, que viene ahí en esa epigenética, ahí viene metida esa información y esa inhabilitación, por decirlo así. Eso es una atrofia, es una incapacidad. Así como alguien puede nacer incapacitado de una mano, de un pie, muchos de nosotros, o la mayoría, venimos incapacitados en nuestra alma para hacer lo que Dios quiere. Regularmente nuestra alma viene más capacitada para el mal que para el bien, hermano. Por eso es que nos cuesta tanto a veces santificarnos, por eso es que nos cuesta tanto agradar a Dios, porque en nuestra alma vienen todos esos códigos genéticos que nos inclinan hacia el mal. Ahí viene toda esa información. Pero hoy el Señor quiere cancelar eso, hermano. Otra vez, el Señor quiere cancelar eso. Se inhabilitan las maldiciones, los ancestros, todas esas incapacidades. Y el Señor nos habilita para recordar lo que Él ha hecho en nuestra vida. Amén. Diga conmigo, Señor. Dígalo, Señor, ayúdame. Yo no quiero olvidar tus beneficios. Ahora leamos este texto todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. No te olvides de lo que Dios ha hecho en tu vida. Le voy a leer unos versículos así rapidito. Los versículos estos hablan por sí solos, pero dice Deuteronomio 8:19: y sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, y yo testifico contra vosotros hoy que ciertamente pereceréis. Entonces, cuando uno se deja guiar por esa naturaleza pecaminosa que viene en nuestra alma, por eso uno termina con grandes clavos, hermano. Porque esa naturaleza nos lleva a perecer, a olvidarnos de Dios y perecer. No te olvides del Señor tu Dios. No te olvides del Señor tu Dios. No vayas en pos de otros dioses, no vayas en pos del dinero, no vayas en pos de la fama, no vayas en pos de los hombres. Quieren en pos de Dios. Si Él es el único que ha metido las manos al fuego por nosotros, que no valíamos nada. Y Él dijo, yo pago. Pero si ese no sirve para nada, le dijo el diablo, ni a mí me sirve. Si por eso es que lo estoy dando barato. Yo pago y voy a pagar tanto que vos mismo no lo vas a poder comprar. Así que nadie nos puede comprar, porque el precio que pagaron por nosotros no es el que valíamos, sino que era el precio más alto que se encontró en el universo, para que nadie más nos volviera a comprar. Ahora sí valemos la sangre de Cristo, porque ese fue el precio que Él nos puso, pero no era lo que valíamos. ¿Sí me voy a entender, verdad? Misericordia la del Señor, ¿verdad? Así que no te olvides de lo que Dios ha hecho en tu vida.
Mire este otro, Deuteronomio 4:9. Por tanto, cuida y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Entonces yo quiero que vea que al activar en nosotros los recuerdos de Dios, entonces nosotros vamos a hacer un rompimiento para que las siguientes generaciones ya no tengan los mismos clavos que nosotros. Entonces lo que va a pasar es que nosotros nos vamos a acordar de los beneficios de Dios y eso nos va a activar a agradarle, a servirle, a buscarlo, a amarle. Y nosotros, hermano, a los primeros que van a ver eso van a ser nuestros hijos. Ellos van a ser ministrados por lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero a veces ese es el problema, que los padres hay que buscar a Dios, mijo, porque Dios es bueno. Está bien lo que le está diciendo, pero hay que decirle cosas más específicas. El Señor ha hecho esto, aquello, etcétera. Y poder tener ese tipo de información para que ellos sepan de veras que el Dios de mi papá sí es grande. Ese Dios sí lo quiero yo a decir. Pero ni siquiera ellos se dan cuenta de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, hermano. Entonces, aquí yo lo que veo es rompimiento. El aparato de Golgi de ellos debería tener menos problemas que nosotros. Los recuerdos que ellos tengan deberían de ser más inclinados al bien que al mal. Así que tenemos una responsabilidad los padres también. Hay una activación que va a trascender a las siguientes generaciones. Si nos acordamos de lo que Dios ha hecho y buscamos aún los recuerdos preexistenciales para entender cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Le voy a mencionar dos prototipos de la gente que se olvida de Dios. Job 39:13. Baten alegre las aves del avestruz. ¿Acaso con el ala y el plumaje del amor? Porque abandona sus huevos en la tierra y sobre el polvo los calienta. Se olvida, oiga, el avestruz. Hay gente que tiene naturaleza de avestruz. Se olvida de que algún pie los puede aplastar o una bestia salvaje los puede pisotear. Entonces el problema del avestruz es que es olvidadiza. Usted no tiene naturaleza de avestruz, ¿verdad que no? Pero mire, incluso si la tuviera, yo no lo vengo a acusar, yo le vengo a decir que hoy hay una ministración para que esa naturaleza cambie. Que sí nos acordemos de lo que Dios ha hecho y lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Otro que tiene esa naturaleza es Judas. Salmo 109:16, usted puede leer el Salmo 109 en su casa, habla de Judas, es un salmo profético que se refiere a Judas. Usted lo puede leer allá. Y entonces mire lo que pasó con Judas, eso ya estaba escrito. Porque él no se acordó de mostrar misericordia, sino que persiguió al afligido, al necesitado y al de corazón decaído para matarlos. O sea, Judas era un perseguidor. Se le olvidó mostrar misericordia. Hay gente que Dios la ha bendecido y se le olvida mostrar misericordia a los demás. Esa es la naturaleza de Judas, porque se le olvidó la misericordia de Dios para su vida. Entonces saca el machete para los otros. Y para que nosotros podamos ejercitarnos en la misericordia, tenemos que acordarnos de la misericordia de Dios en nuestra vida. Por eso, hermanos, nosotros detestamos los religiosos. Ya que Dios los restauró y ahora son ancianos, son diáconos, ya están en el concilio de la iglesia. Ya forman parte de la directiva electa a principios de año. Ah, no, ahora le pasan el machete a todos. Ahora se volvieron los juzgones. Sí, pero ¿qué eran antes? ¿Qué era antes? Se le olvidó la misericordia de Dios para su vida. Ese fue Judas. Judas se le olvidó lo que Dios había hecho. Y miren, no se acordó de mostrar misericordia, sino que persiguió al afligido. Ese es Jesucristo, ese afligido ahí es Jesucristo, porque así dice Isaías: el afligido fue por nuestros pecados. Entonces el afligido que persiguió fue Jesucristo.
Eso es Judas. Y lo persiguió porque se le olvidó de dónde lo habían sacado. Hasta la bolsa del dinero le había entregado el Señor, hermano. Como quien dice, mira, tú tenías fama de mafiosito allá en el mundo, pero yo te voy a dar otra nueva oportunidad. Y para que mires que yo sí te estoy dando una nueva oportunidad, te entrego la bolsa del dinero. Así que Dios, cuando da una nueva oportunidad, la da bien, hermano. Pero a Judas se le olvidó. Se le olvidó. Entonces hay gente con naturaleza de avestruz. Pero rápido se le olvidan las cosas, las buenas, a las malas no. Se aferra. O con naturaleza de Judas, que se le olvida de dónde lo sacó el Señor. Pero renunciamos a esa naturaleza en el nombre de Jesús, hermano. Activación de la memoria, pero la memoria que proviene de Dios. Hagan esto en memoria, en memoria, en memoria. Hay recuerdos que yo voy a activar cuando ustedes participen de la Santa Cena. Amén. Le quiero dar al hermano amado, 5 minutos me quedan. Le quiero dar 2 ejemplos de cómo uno se podría olvidar muy fácil. O 3 o 4, vamos a ver, 1 por minuto. Deuteronomio 8:13. Cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique. Mire qué multiplicación de Dios. Entonces tu corazón, mire pues, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tener cuidado es cuando Dios nos ha bendecido materialmente. Si Dios te ha bendecido materialmente, por eso son los diezmos y las ofrendas, para que uno se acuerde de dónde viene la bendición. Si a uno se le olvida que fue Dios el que lo bendijo, que fue Dios el que lo libertó, que es Dios el que abre las puertas, que también las puede cerrar, pues que es Dios el que abre las puertas, que es el Dios el que da la sabiduría, que es Dios el que da la inteligencia. Si a uno se le olvida eso, se va a enorgullecer su corazón y se va a meter en clavos con Dios. Y ahí usted puede estar leyendo en su casa las consecuencias de olvidarse de Dios, pero yo lo que estoy mostrándole es que uno se puede olvidar de lo que Dios ha hecho cuando ya está estable económicamente. Eso puede ser un estatus, tal vez no tan adecuado si uno no se mantiene constantemente activando el recuerdo de que es Dios el que tiene siempre la bendición en su mano para nosotros. Si Dios te ha bendecido, si estás estable económicamente, ya hoy oramos por libertad, pero yo sé que algunos que aunque tienen deudas, viven bien. No te olvides de dónde viene la bendición. No te olvides. El Señor te viene a decir: lo que tienes, yo he provisto para que lo tengas. Yo te he ido guiando, yo te he dado la sabiduría, yo te he abierto las puertas. No se te olvide. No olvidemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, hermano amado. Mire otra cosa. ¿Cómo se puede uno olvidar? Santiago 1:23. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Esta es la palabra espejo. Acuérdense que hay diferentes funciones de la palabra. Hay palabra martillo, hay palabra miel, hay palabra leche, hay palabra agua. Y esta es la palabra espejo. Palabra espejo. Y esa palabra espejo lo que hace es que cuando viene la palabra, te pone en espejo no tu cuerpo, no la ropa de marca que puedas traer,
sino te pone en el espejo, un espejo que trasciende lo físico y pone tu alma en el espejo. Entonces cuando vienes a oír la palabra, te vienes a poner al espejo. Y entonces aquí en la iglesia te diste cuenta, a la de veras que gacho estoy yo, y ese tan feo soy yo. Pero acuérdense, estoy hablando del alma, porque por fuera usted es bonito, ¿verdad? Gloria a Dios por esos dos amenes, y ya no tiene otra oportunidad, ya solo los dos que se oyeron. Pero la palabra no evidencia lo exterior, la palabra evidencia lo interior. Entonces venimos a la iglesia, nos ponemos frente al espejo, ya nos dimos cuenta que está mal, y cuando salimos se nos olvidó el mensaje. Entonces, ¿sabe, hermano, cómo contribuye el enemigo para volvernos de este tipo de gente que es olvidadiza? Al nomás salir de la puerta nos pone algún problema. Al llegar a la casa hay una dificultad, y uno se bloquea y echa a perder toda la bendición que Dios nos dio en la iglesia. Hay gente que está tan afanada en su trabajo que si al otro día uno la llama y le dice, mira, y yo lo he hecho a veces cuando no vengo a la iglesia, no predico yo, sino predica alguien más, llamo a alguien, le digo, mira, ¿cómo estuvo el culto ayer? Estuvo bonito. Qué bonita, viera la hermana que predicó, hermano, predica mejor que usted, ya usted ya nos aburrió, hermano, la hermana está mejor que predique, ya verá. Pues qué bueno, gloria a Dios que el Señor usó a la hermana o al hermano. ¿Y de qué predicó? Estuvo bonito, hermano. Sí, pero ¿de qué predicó? Espéreme, voy a revisar el Facebook, las notas que hacen los hermanos ahí, hermano. Se le olvidó de qué fue el tema. Ese es el problema. Viene es nuestra alma, esos receptores. Bueno, el aparato de Golgi, en términos nuestros, son receptores que capturan información ancestral, y esos receptores capturan recuerdos negativos y se olvidan de Dios. Esos receptores hay que empezarlos a ejercitar. Que cada vez que usted venga a la iglesia y se vaya a su casa, yo quiero poner por obra la palabra que recibí hoy. Y entonces usted ya no va a ser un oidor olvidadizo, sino que vamos a ser gente que ponga por obra la palabra. Hay que intentarlo. Me recuerdo una vez que fuimos con mi esposa a una actividad y pues el que predicó fue el apóstol, ¿verdad? Y después nos fuimos para el hotel y me dice mi esposa algo que yo ya había sentido. Me dice, eso que predicó el apóstol lo tienes que hacer rápido, me dijo. Y cabal, hermano, yo ya estaba, yo sí, es cierto, sí lo tengo que hacer rápido y lo vamos a hacer. Pero tampoco me presiones, pues, le dije yo, ¿verdad? Pero sí lo hicimos rápido. El Señor nos movió a que lo hiciéramos rápido. Hay cosas que, hermano, tal vez de aquí a 5 años lo cambio, hermano. Dios, y por eso es que no avanzamos. Cosas que hay que ponerlas, pero así ya, hoy al salir hay que empezar a poner por obra algunas cosas. Para que nuestros receptores se empiecen a acostumbrar a recordar la palabra de Dios. Entonces, nosotros podemos olvidarnos de sus beneficios y también podemos olvidarnos de su palabra. Pero hoy con la Santa Cena, el Señor nos va a activar para que nos acordemos de eso, de sus beneficios y de la palabra. Amén. Si me ayudan con el piano, le voy a leer esto. Ezequiel 22:12. En ti se ha recibido soborno para derramar sangre. Has tomado interés y usura. Y has dañado a tus prójimos. Mire cómo se mira. Los que tienen dañado sus receptores. Has tomado interés y usura y has dañado a tus prójimos.
Has dañado a tus prójimos, extorsionándolos, y de mí te has olvidado, dice el Señor. Entonces, ¿cómo se evidencia una persona que se ha olvidado de Dios? Que empieza a dañar a su prójimo. Se empieza a volver malo con sus prójimos. Y busca a Dios por sus intereses personales. Por eso es que el Señor se cansó de los judíos. Isaías 58, usted lo puede leer en su casa. Estoy harto de sus ayunos, les dice el Señor a los judíos, hermano. Porque cuando ustedes ayunan, vienen a buscar sus intereses. Y así se ha vuelto, hermano, mucho cristiano en este tiempo, que busca a Dios buscando sus intereses y qué le importan los demás. Y por eso es que lamentablemente todavía no se ha erradicado el chisme de las congregaciones, ni la acusación, ni el juzgarnos unos a otros. Si nos acordamos de lo que Dios ha hecho, vamos a tener un perfil de humildad ante los demás. El que se olvida de lo que Dios ha hecho, se vuelve arrogante con los demás. Preferimos el perfil de humildad. Segunda Crónica 24:22. Con esto termino. No se acordó el rey Joás de la bondad que Joiada, padre de Zacarías, le había mostrado, sino que asesinó a su hijo. Y al morir dijo que lo vea el Señor y tome venganza. Entonces note que aquí hay alguien que alguien lo había ayudado. Un sacerdote lo había ayudado. Si este sacerdote no hubiera intercedido, este Joás ni siquiera existiera, creo yo, hermano. Pero este Joás participó en el padre de Zacarías, Joiada, protegió a Joás. Y ahora Joás, que ya tiene el cetro de rey, ahora mata a su hijo, mata a Zacarías. Pero yo quiero que vea es que aquí también resulta que el que ni siquiera se acuerda, y esta es la administración con la que voy a terminar, el que ni siquiera se acuerda del bien recibido de Dios, va a ser difícil que se acuerde del bien recibido de sus hermanos, o de sus padres, o de sus familiares. Por eso hay hijos que son mal agradecidos con sus padres. Y cuando el padre los regaña y los quiere medio enderezar, le dicen los hijos: ¿acaso yo pedí venir al mundo, pues? Con eso salen. Y se les olvida que sus padres se han quitado un bocado de la boca porque ellos tengan. Se han dejado de comprar un par de zapatos para que ellos tengan un par de zapatos mejor. Se han esforzado ya no por ellos, sino que se han esforzado por sus hijos. No se han esforzado por ellos mismos. La mayoría de los padres se esfuerzan por sus hijos. Y hay muchos hijos desagradecidos, mal agradecidos, mejor dicho. Y son mal agradecidos porque ni siquiera son agradecidos con Dios. Mucho menos vamos a ser agradecidos con los demás. Entonces, hoy que vamos a participar en la Santa Cena, nos vamos a acordar de todo el bien recibido de Dios. Pero también el Señor puede activar nuestra memoria para recordar el bien recibido de otros y que podamos ser agradecidos. Que podamos ser agradecidos. Hay esposos que son malagradecidos con sus esposas. Hay esposas que son malagradecidos con sus esposos. Y hermano, hay tanto clavo, ¿verdad? Que hay esposas o esposos, cónyuges, que a veces comparan a su cónyuge con novios o novias anteriores. Si me hubiera casado con aquel chavo,
estaría mejor no con este hombre que me terminé casando. Lo que ella no sabe, que el otro no le hubiera aguantado sus caprichos, y el que tiene sí le aguanta sus caprichos, ¿verdad? A veces somos malagradecidos con lo que Dios nos ha dado, somos malagradecidos con las personas, somos malagradecidos porque se nos olvida el bien recibido. Tal vez usted no, pero si hubiera algo de esta naturaleza, hoy hay una administración para nuestra memoria. Los receptores del alma, que los científicos le llaman el aparato de Golgi, esos receptores que capturan genética y recuerdos ancestrales, esos receptores tienen que ser ministrados esta noche. Y los recuerdos existenciales de cosas que hayan en nuestra mente, de que nos hayan sucedido en este tiempo, malos, también tienen que ser quitados. Y nos vamos a enfocar y vamos a recordar lo bueno que Dios ha sido, las personas que Dios ha utilizado para bendecirnos, y vamos también a ir en pos de buscar incluso nuestros recuerdos preexistenciales para saber cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está y vamos a pedirle al Señor